viernes fue el día del ELA. Es un día para justamente concientizar, saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta para evitar esta enfermedad, esta situación que puede generar que nuestros músculos se vayan atrofiando. Y Roxana Lopresti nos va a ayudar también a entender un poco más sobre esto. Roxy, ¿cómo estás? Buen día nuevamente. Lucy, ¿qué tal? Buen día. Bueno, esclerosis lateral amiotrófica, eso es el ELA, que es la enfermedad que padece el ex senador Esteban Bullrich y que tanto nos ha consternado desde su diagnóstico en el 2020. Como vos decías, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta el sistema nervioso y hoy por hoy no tiene una cura. Por eso que desde la Fundación Bullrich lo que se incentiva sobre todo es la investigación. Forma parte de las 8.000 enfermedades poco frecuentes. Y para hablar acerca del diagnóstico, tratamiento de lo que hay hasta el momento, le vamos a consultar a Andrés Barbosa, que es neurólogo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Un gusto estás? verte. Un gusto. Bueno, contanos esto. ¿Cómo podemos describir esclerosis lateral amiotrófica, la ELA? La ELA es una enfermedad, como dijiste, de las consideradas neurodegenerativas. Esto quiere decir que hay un grupo de neuronas que deja de funcionar, que muere, programa su muerte, y no son todas las neuronas del sistema nervioso, sino algunas neuronas específicas que están vinculadas con la contracción de los músculos, las que llamamos las motoneuronas. Las motoneuronas están en el cerebro, en el tronco encefálico y en la médula espinal. Y esta degeneración, esta pérdida de neuronas hace que la persona vaya perdiendo paulatinamente la fuerza muscular y que el músculo se vaya atrofiando. Por eso se llama amiotrófica, significa con atrofia del músculo. Y este cuadro, como todas las enfermedades neurodegenerativas, es de carácter progresivo, o sea que paulatinamente se va perdiendo la fuerza muscular que afecta tanto a los músculos de la fonación, para hablar, para tragar, para mover los miembros, y los músculos respiratorios, que es la parte más complicada de esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué da en algunas personas y no en otras? Es una enfermedad, primero, que es muy poco frecuente. Entre 1 a 3 por 100.000 personas tienen esclerosis lateral amiotrófica. O sea, es las que, como comentaste, las que llamamos enfermedades poco frecuentes. Y la causa, hay una predisposición genética, pero no es una enfermedad que es obligatoriamente hereditaria. Esto también es importante porque quizá alguien tiene un familiar afectado y piensa cuál es el riesgo que tengo. Claro. El riesgo sigue siendo muy bajo, pero hay una predisposición genética y hay factores ambientales que todavía no sabemos exactamente cuáles son. Probablemente sean más de uno. Probablemente la exposición no sea inmediata al inicio de los síntomas. Puede que pase mucho tiempo desde la exposición a los factores de riesgo hasta el inicio de los síntomas. Y eso es lo que hace que sea tan difícil poder determinar cuál es la causa. Sabemos el camino final, que es cuando se empieza a producir una proteína anormal que hace que las neuronas programen su muerte, pero no sabemos el pasado de esa historia, no lo podemos determinar bien. Por eso tampoco podemos tomar medidas de prevención, o sea, ¿qué puede hacer uno para evitar tener esclerosis lateral amiotrófica? Hoy a 2024 no podemos hacerlo. Claro, bueno, veamos algunos datos a considerar cuando hablamos de esta enfermedad poco frecuente. Como decía Andrés, afecta de 1 a 2 personas cada 100.000 habitantes por año. El comienzo de la enfermedad es entre los 45 y los 70 años. Es bastante joven, si hacemos una referencia de lo que le ha pasado a Esteban Bullrich. El género masculino suele ser el más afectado y el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas y el diagnóstico es entre 13 y 18 meses. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Sí, en primer lugar, es mucha la demora y es una autocrítica que hacemos al sistema de salud. Que se va descartando, ¿no? Sí, y también porque no se sospecha y muchas veces los mismos profesionales de la salud no lo sospechan. Por eso hacemos campañas intensas también, no solo de divulgación a la comunidad, sino al propio equipo de salud, porque al ser enfermedades de baja prevalencia, muchos profesionales no están acostumbrados a verla y no la sospechan. Entonces, por ejemplo, una persona empieza con una debilidad en una mano y lo primero que hace es ir al traumatólogo quizá, o ir al médico clínico. Entonces son los lugares donde los neurólogos hacemos hincapié en formar al recurso humano para sospecharlo y para evitar demoras en el diagnóstico. El diagnóstico se hace primero por clínica, o sea, escuchando y revisando al paciente. En neurología hacemos la mayor parte de los diagnósticos. Hay un estudio complementario que nos ayuda mucho, que se llama electromiograma, que es un estudio que es un poco molesto, que hay que ir poniendo agujas en distintos músculos y pasar unos golpes de corriente para ver cómo funcionan los nervios, y es muy, muy importante para confirmarlo el diagnóstico.
De todos modos, no hay un análisis de sangre que me diga ELA positivo o ELA negativo, sino que uno tiene que ir reuniendo una serie de criterios para definir que la persona tiene la ELA. Y después se hacen otros estudios para descartar otras causas. Resonancia magnética de cerebro, de columna, porque hay otras enfermedades que son muy parecidas y a veces el diagnóstico diferencial no es nada fácil y por eso las demoras, porque uno tiene que estar muy seguro antes de decirle a una persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Imagínate, es un baldazo de agua fría esa campaña que Exacto. se realizó en el 2017. Creo que los personajes importantes del mundo se arrojaban un balde de agua frío, que es eso lo que da el ELA. ¿Te acuerdas? Toda esa campaña a nivel mundial. Sí, porque es un diagnóstico que es difícil de asimilar, que uno obviamente... los médicos, los profesionales están entrenados para dar este tipo de diagnóstico y este tipo de noticia. Y lo más importante es que más allá de que uno hace un diagnóstico de una enfermedad que es crónica y que al día de hoy no tiene cura, es que se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida de esa persona. Entonces siempre también cuando damos un diagnóstico tenemos que hablar de las oportunidades que tenemos para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Las oportunidades, qué linda palabra. Bueno, sigamos repasando otros datos más, las señales de alerta, bueno, ya lo hemos dicho, inicio de la enfermedad, sutil, lento, progresivo, comienzo con una debilidad muscular, atrofia, sensación de rigidez, entre el 15 y el 30% tiene dificultad para tragar y pronunciar palabras. Vos también habías dicho otras más. Recordanos esa forma de presentación. Bueno, en el caso de Esteban Bullrich era el habla. Sí, muchas veces la persona empieza con dificultad para articular las palabras, eso lo llamamos disartria, ¿no? Balbucea por ahí. Sí, inicialmente como pronunciar mal algunas palabras, tampoco uno quiere generar una alerta poblacional y generar miedo. Esto tiene que ser sostenido, no es que en un rato o en un momento uno empezó a hablar raro, sino que en forma sostenida y es progresivo. O sea que progresivamente uno va viendo que hay más dificultad para poder articular las palabras y esto suele acompañarse también de dificultad para tragar, que a veces se pone de manifiesto que uno toma agua y tose, tampoco para que todo el que tome agua y tosa Nos vamos lo piense. a perseguir, claro. No, claro, pero tiene que ser sostenido en el tiempo y tiene lo importante, el mensaje es que uno nota que es de carácter progresivo. Esa es una de las formas de inicio y de manifestación y la otra más frecuente es la afectación de la fuerza y de la habilidad en las manos con atrofia muscular. Si uno nota que tiene falta de fuerza en una mano y que los músculos de la mano están adelgazados, o sea que se empiezan a ver más los tendones o que se atrofian los músculos de los hombros o de la cintura, son al menos síntomas que tienen que alertarnos para hacer una consulta médica. Bien, y nosotros decíamos recién que Esteban Bullrich nos ha consternado desde su diagnóstico, la lucha que ha tenido con respecto a esta enfermedad, y nos llama mucho la atención, ahí lo vemos en imágenes, nos llama mucho la atención la forma en que se comunica. Obviamente que tiene todos los recursos para hacerlo, y se comunica a través de una máquina. ¿Cómo funciona esta máquina? Lo escuchamos en una entrevista que le hicieron hace unos meses atrás. Una de las cosas que también más le llama la atención a las personas, porque más desconocen, es cómo funciona el tema de la máquina para escribir. ¿Cómo es que escribir? ¿Cómo funciona la máquina? ¿Cómo lográs transmitir tus ideas para que la máquina lo lea, digamos? Funciona siguiendo mis ojos, señalo con ellos en la pantalla y es como un mouse. Te voy a hacer una pregunta compleja y obviamente estás en todo tu derecho de elegir no responderla. Pero cuando te diagnosticaron la enfermedad, cuando te dijeron, mira, es esto, es ELA, ¿se te habló de una expectativa de vida? ¿Te dijeron puede llegar a ser tanto tiempo? ¿Es un tema que se menciona, que no? Sí, como a todos, me dijeron de 2 a 5 años, pero además me dijeron que tenía la variedad agresiva, un futuro negro me pintaron. Yo aprendí con amor de familia y amigos y fe en Dios a colorear ese futuro. Bueno, nosotros no queremos hablar de tiempo tampoco. Ahí, bueno, él en la entrevista y después lo que ha dicho en estos últimos días, teniendo en cuenta que el viernes fue el Día Mundial, que en realidad no es que no tenga tratamiento, todavía no se lo encuentra y es por eso que están investigando y es lo que se realiza a través de la Fundación Bullrich y que vos tuviste precisamente cuando él podía hablar, contacto con él para incentivar este tipo de investigaciones.
Sí, en su momento, en mi rol como presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, tuve una entrevista y la Fundación Bullrich hizo una donación importante a nuestra sociedad científica y con eso nosotros pudimos hacer campañas de concientización no solo a la población general, sino cursos de capacitación para profesionales de la salud y para especialistas en neurología también en cuanto al abordaje. Y un punto muy importante, la enfermedad no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Esa es una frase que usamos. Porque hay un tratamiento que no es curativo, pero que mejora la calidad de vida del paciente y que implica no solo medicación, sino también un abordaje interdisciplinario en el que participan muchas especialidades de la salud, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, enfermería, psicología. O sea, vamos armando todo un equipo alrededor de la persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica para mejorar su calidad de vida. Y si bien existen números de expectativas de vida, nosotros decimos que hay mucha variación, entonces tampoco ponemos topes o límites, sino que decimos, vamos como lo que tendríamos que hacer todos, vamos a tener la mejor calidad de vida posible el tiempo que nos toque estar. Bien, y esta palabra que dijiste recién, las oportunidades. Exacto. Así que bueno. Andrés, gracias por traernos estos conceptos sumamente interesantes, muy interesante charlar con vos. Muchas gracias a vos por difundir esto. Bueno, gracias.